Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos estamos ubicando para este día, martes 9 de junio. El texto que el Señor nos ofrece por medio del capítulo 5 en sus versículos 13 al 16 del Evangelio de San Mateo. Tema central: ser sal, ser luz de la tierra. Vemos nosotros, hermanas y hermanos, que el Señor le dice a sus apóstoles, a todos sus discípulos les dice: ustedes son sal de la tierra y ustedes deben ser luz del mundo. Sal y luz. Recordemos que la sal era un producto muy necesario en aquel entonces. Hoy no es tanto. Hoy la sal hasta nos puede hacer daño en los alimentos, precisamente porque somos sedentarios. Pues ya la sal se convierte en un producto que nos puede traer más bien efectos nada buenos. Antiguamente sí, porque las personas tenían que caminar tanto, tenían que consumir ciertos alimentos que les diera fuerza, energía para soportar largas caminatas y demás. Pues muy bien, hoy en día no, pero vamos a tomar el sentido como tal. La sal, que es como ese producto que le da sabor a las comidas. Nos hemos acostumbrado a no consumirla tanto. En aquel entonces era vital, era importante consumir la sal y por supuesto el sabor. Pero también si se le aplicaba la sal simplemente porque sí, cuando esa sal ya se había vuelto sosa, es decir, sin sabor, pues no tenía sentido. En eso podemos nosotros convertirnos, hermanas y hermanos, nosotros como cristianos católicos. Ser como esa sal sosa. Que fui bautizado en un día, en un tiempo, y por un costumbrismo me dejé llevar por una vida de fe, ahí como por tradición, por costumbre, y ya llega el instante en donde yo vivo una fe porque sí, pero mi testimonio no es el más agradable, mi testimonio no es el verdadero, no es el mejor. ¿Cómo yo voy a pretender acercar otras personas a mi fe cuando yo no tengo sabor en mi vida? Cuando soy una persona maliciosa, venenosa, conflictiva, que a todo le pongo dificultad, a todo le pongo peros. ¿Usted no encuentra eso? Personas que siendo cristianas católicas en esa condición de ponerle pero a todo, poner excusas para todo, poner complique para todo. Una persona en un grupo parroquial, en una empresa, que se queja y no pone soluciones, es una persona conflictiva. El buen cristiano católico tiene que ser una persona que si hay el problema, preséntelo, pero también presente una posible solución a ese problema. De lo contrario, no está haciendo absolutamente nada. No está haciendo absolutamente nada. Pues muy bien, el ser sal es el hecho de darle sabor a la vida, que se note esa pasión, ese cariño por la vida de fe. Y el ser luz es ser ese instrumento para iluminar a tantas personas que están en este momento en alguna dificultad, en alguna crisis de fe. Dice el Papa Francisco que nosotros, los cristianos católicos, podemos caer en el peligro de ser un cristiano con una fe laïque, es decir, una fe ahí sin obras, sin acciones, sin buenas actitudes que atraigan a los demás. Eso es lo que el Papa Francisco nos quiere prevenir. No podemos ser así. No podemos seguir siendo esas clases de cristianos católicos que no nos aportan absolutamente nada a nuestra vida de testimonio. Cuando no soy sal y no soy luz, debo defender mi honra con palabras. No soy capaz de defender mi honra con obras, con acciones. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones personas que viven una vida sin sentido y quieren defenderse con esto, con la parla, con palabras. Y si usted hace buenas obras,
no importa que hable mal de usted, las obras hablarán por usted, así que no se preocupe de que el malicioso hable mal de usted. Maliciosos es lo que hay en esta vida, hay muchísimos, así que no se preocupe por eso, mi querido hermano y hermana. Cuando no soy luz ni soy sal, quiero defender o quiero discutir con el protestante doctrinas que son poco maduras. ¿Yo cómo voy a pretender orientar a un hermano separado cuando mi testimonio es muy regular, muy bajo? Usted puede esconderse con palabras, pero las obras no. Imposible que usted sea capaz de esconderse con obras. Malas obras que hace usted mal y quiere hacer otras como para tratar de tapar las malas que hace. No, eso con el tiempo la persona es descubierta, porque un mentiroso difícilmente puede esconderse durante tanto tiempo. Algún día termina siendo descubierta esa persona. Pero si soy sal, si soy luz, puedo atraer a mis seres queridos a Dios con propiedad, con testimonio, con autoridad moral, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser cristianos que vivimos de un pasado que no sucedió o que pudo haber sucedido, porque el Señor nos enseñó el perdón. Si usted vive arraigado en un pasado que le hizo daño en su vida de fe, es el momento ya de perdonar, hermanas y hermanos, para usted ser sal, para ser luz. Mientras usted no perdone, va a ser difícil actuar siendo sal o siendo luz. No podemos ser tampoco cristianos que estemos enquistados en un pasado negativo que pudo haber tenido algunos miembros de la iglesia. Porque, hermanas y hermanos, si usted es una persona que lee y si usted tiene discernimiento, debe darse cuenta que son muchísimas malas acciones positivas que tuvo la iglesia. Pero no falta el cristiano católico que se enquiste en lo posible negativo que pudo haber vivido en el pasado nuestra iglesia católica. Cuando nosotros vivimos en esas actitudes, vamos a transmitir más bien incertidumbre y duda en nuestra misma fe. No podemos ser cristianos católicos que transmitamos odio, miedo, malas noticias, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque nosotros hemos sido llamados a ser luz, a ser sal, no a ser tiniebla, no a ser sombra, y porque ustedes saben muy bien que muchas personas en este momento viven bajo el deseo de transmitir cosas negativas, acciones apocalípticas que lo que hacen es generar miedo a las demás personas. Y no, nosotros no tenemos, hermanas y hermanos, esa misión. Estamos llamados a la vida positiva, a la vida de bien, a transmitir el amor de Dios como debe ser, no miedos, no cosas así de esas circunstancias. Resulta que en la época de Jesús había también personas con el miedo de ser contagiados con la lepra, cuando en aquel entonces eran personas que tenían esa costumbre. Se pensaba que en aquel entonces la lepra se contagiaba con la cercanía. ¿Y cómo discriminaban a los leprosos? No solamente porque supuestamente era un motivo de pecado y una consecuencia del pecado, no. El hecho de no quererse contagiar, pues trataban al leproso con estas circunstancias de desprecio, de rechazo, de humillación. No podemos nosotros caer en la misma realidad de aquel entonces con lo que hoy estamos viviendo con el tema de la pandemia. ¿Cuántas personas, cuando se enteran que el vecino, que el amigo está infectado por el COVID-19, lo rechazan, lo tratan mal, lo amenazan? ¿Qué es eso? No puede ser así. Y nosotros los cristianos católicos tenemos que orientar a esas personas para decirles que eso no puede suceder, que antes tenemos que ser personas que tenemos que acoger a esos hermanos que están siendo afectados y están sufriendo esta situación tan dura, porque el hecho de estar aislado es muy duro, y sobre todo estar ahí en un cuarto, en un rincón o en un hospital
sobre una cápsula ya, eso debe ser muy terrible para que también nosotros terminemos discriminando a estas personas con estas situaciones. Hermana y hermano, si algún día te dejaste llevar por una noticia de algún sacerdote que cometió algún error, y eso es duro para la iglesia, eso es duro porque tenemos que ser sal y ser luz, y te has encargado de transmitir ese mensaje, ok, listos, tienes libertad de hacerlo, pero también este es el momento que tienes que motivar y comentar y orientar a las personas que algún día dijiste algo mal del sacerdote, de la cantidad de sacerdotes que hoy están muriendo por el COVID-19. Sacerdotes que fueron a atender enfermos y se contagiaron. Sacerdotes que no perdieron su servicio sacerdotal y se fueron más bien a buscar a estos sitios a colocar a ofrecer la unción de enfermos o a orientar a la persona que estaba en situaciones duras, y allí adquirieron el virus y murieron. Ojalá te enteraras de la cantidad de sacerdotes que en el mundo han fallecido por causa de esta pandemia. Entonces, veamos, hermanas y hermanos, que con esto tenemos que tener en cuenta que estamos invitados a motivar, a orientar, a hacer sal dándole gusto, sabor con su bien obrar, con su forma de ser, y a hacer luz para seguir orientando a tantas personas que se encuentran en dificultades por causa de este confinamiento producto de la pandemia. Seamos sal, seamos luz, y el Señor nos seguirá bendiciendo. Hermanas y hermanos, Dios les acompañe y gracias por seguirnos sintonizando y acompañando a nuestro canal Cristovisión por medio de su oración, por medio de su apoyo. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.